Hola, hola, muchas bendiciones. Sean bienvenidos todos nuevamente a un video en mi canal. Quien les habla, su amigo y hermano Anuar Mogollón. En esta ocasión compartiendo un mensaje de mucha bendición para todos ustedes en esta sección llamada Radical, sin miedo a ser diferente. Sección que fue creada con la intención de poder llevarles un mensaje a todos ustedes que lo necesitan de parte de Dios. Verdaderamente en esta ocasión estoy muy contento de poder compartirles un nuevo mensaje y quiero hablarles sobre un tema muy importante que nosotros como cristianos muchas veces experimentamos, momentos difíciles en la vida que no creemos que podamos experimentar muchas veces porque seguimos a Cristo. Si bien es cierto, nuestra vida como cristianos siempre va de gloria en gloria y de poder en poder, y cuando aceptamos a Cristo vemos un respaldo maravilloso en nuestras vidas, vemos como Dios hace milagro tras milagro, vemos que Dios se glorifica de muchas maneras, podemos apreciar la forma en que Dios nos va restaurando, Dios va cambiando nuestra forma de ser, Dios cambia nuestra familia, vamos viendo los milagros, los testimonios y las cosas bonitas que Dios hace en cada una de nuestras vidas. Creo que cuando conocemos del Señor, nuestra vida cambia por completo. Pero hay momentos donde no esperamos que se presenten diferentes circunstancias. Si bien es cierto, la Biblia habla que debemos estar preparados para el día malo. Y quiero llevarlos a una historia de la Biblia. En Marcos, capítulo 4, versículo 35, relata un texto muy interesante. Habla la historia que Jesús venía de predicar en una ciudad junto a sus discípulos. Y en un determinado momento dice que van a cruzar al otro lado del mar, por lo cual tienen que entrar mar adentro y comenzar a navegar. Parece algo muy tranquilo la historia, parece algo muy normal, y trato de imaginarme la vida de los discípulos en medio de ese día. Los discípulos caminando con Jesús, Jesús haciendo milagros, Jesús haciendo señales maravillosas, milagro tras milagro. Los discípulos se sentían confiados, sabían que estaban con el Maestro, sabían que estaban con Jesús, sabían que estaban en las manos correctas, que estaban con la persona correcta. Así como nosotros nos sentimos caminando con Jesús, así como nosotros nos sentimos cuando le aceptamos, cuando le buscamos, que sabemos que Él nos responde. Creo que los discípulos también tenían esa confianza, el saber de que todo iba a estar bien y que con Jesús nada podría pasar. Sin embargo, vemos en la historia que repentinamente se presenta una tormenta. Narra la Biblia a partir del versículo 35 del capítulo 4 de Marcos que la tormenta aparece, y note que no lo dice que antes de tomar las barcas parecía que iba a llover, no dice que había un tiempo de lluvia, no dice que los discípulos comentaron algo acerca del tiempo. Aparentemente la Biblia narra de que cuando entraron a la barca todo estaba bien, el clima estaba perfecto, era un buen día para navegar, pero de la noche a la mañana, o sea, de un momento a otro simplemente apareció una tormenta. Esas tormentas que muchas veces aparecen en nuestra vida y que no la esperábamos. Son esos momentos duros que aún conociendo del Señor, que aún conociendo su palabra, que aún cuando tenemos una intimidad con Él, entendemos que creemos que no va a pasar nada, pero se presenta una situación que nos voltea el mundo, que nos cambia todo totalmente. Se presenta un problema en el matrimonio, se presenta una enfermedad, se presenta un problema familiar, se presenta un problema con los hijos, un problema en los estudios, en la universidad, en el trabajo. Diferentes situaciones que llegan repentinamente y nos asustan. La Biblia dice que los discípulos tuvieron miedo, pensaron que iban a morir. Y yo me pregunto en cuántas ocasiones nosotros nos hemos sentido así. Y nos choca porque como sabemos de la palabra y como somos cristianos, muchas veces creemos que no, todo va a estar bien, yo voy de gloria en gloria, de poder en poder. Y cuando vienen estas situaciones en nuestra vida, pensamos que estamos mal, que estamos en pecado, que fallamos, que Dios nos está castigando por algo que hicimos. Pero no necesariamente es así. Dios permite situaciones en nuestra vida que hacen que formen nuestro carácter, nuestras actitudes, nuestra forma de pensar. Por eso es que he tratado de ver a los personajes de la Biblia de una forma más humana, en el sentido de poder identificarme con ellos y entender que ellos eran igual que yo. No verlos como unos superhéroes que no fallaban, sino ver que sí cometían errores, pero a pesar de esos errores Dios les amaba, Dios les levantaba y les daba una oportunidad de seguir adelante, así como Dios
nos da esa oportunidad a cada uno de nosotros cuando caemos y cuando nos sentimos mal. Cuando voy a la Biblia vemos ejemplos, por ejemplo, del profeta Elías, quien venía de derrotar a 400 profetas de Baal, venía de ver la gloria de Dios, su favor, su respaldo, venía de ver tantos milagros poderosos de parte de Dios, pero por la amenaza de Jezabel decidió huir. Y dice la Biblia que aún cuando iba huyendo, un ángel se le apareció y le dijo que comiera y que siguiera, que le restaba camino, pero él tomó una decisión que fue refugiarse en una cueva. Yo pienso que ¿quién pensaría o quién se imaginaría que un profeta de la categoría de Elías, del nivel de Elías, podría esconderse por miedo? Luego de ver tantos milagros, luego de ver tantas cosas tan maravillosas, ¿cómo es posible que un hombre de Dios haya cedido ante el temor? Es increíble, pero cuando uno ve esta historia se da cuenta de que aún a los grandes hombres de Dios les pasan estas cosas. Cuando veo, por ejemplo, al rey David, que en un momento también entró en una cueva, en la cueva de Adulán, por temor a que lo mataran, por miedo también se refugió en una cueva. Entonces veo estos dos grandes ejemplos de la Biblia, como dos grandes hombres de Dios, pero también veo dos grandes humanos que tuvieron miedo en un determinado momento, que se refugiaron y que su vida le cambió repentinamente, aún cuando veían el favor y la gracia del Señor con ellos. Y por eso me pongo a pensar un poco de las situaciones que pasamos nosotros muchas veces, cuando nos sentimos mal, cuando nos desanimamos, cuando estamos tristes, cuando nos sentimos encerrados en una cueva, cuando creemos que no hay una salida, cuando hemos orado por tanto tiempo y no vemos una respuesta, cuando hemos buscado a Dios y no lo escuchamos, no lo vemos, no lo sentimos, cuando hemos intentado tantas veces algo y no vemos los resultados, esa frustración, ese dolor, esa angustia de ver que nada cambia. Creo que me identifico mucho con David y con Elías. El rey David, en el Salmo 42, dice: ¿por qué estoy tan desanimado? En el versículo 5. ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios y nuevamente lo alabaré. Luego dice: mi Dios, ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti. Y me gusta mucho este versículo, porque antes de eso el rey David dice: se me destroza el corazón, en el versículo 4, al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre multitud de adoradores y encabezaba una procesión hacia la casa de Dios, cantando con alegría y dándole gracias a Dios en medio de la celebración. Es increíble, el rey David, el hombre de los salmos, el hombre que adoraba, el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que todos vemos como un gran ejemplo de adoración, que siempre adoraba aún en los peores momentos. Vemos que dice que recordaba cómo solían ser las cosas cuando él cantaba. O sea, esto me da a entender a mí que en este momento el rey David había dejado de hacer lo que acostumbradamente hacía. El rey David había dejado de orar. El rey David había dejado de adorar. El rey David había dejado de tener ese espíritu alegre delante del Señor, y eso se había perdido, la llama se había apagado en David. ¿Qué pasó en David? Y eso es lo que pregunto: ¿qué pasa en nosotros? ¿Qué pasa en tu vida hoy? ¿Qué pasa en ti hoy? ¿Qué ha pasado contigo? Quiero hacerte esa pregunta. Quizás hoy tu relación con Dios no es la misma de hace unos años atrás. Quizás nada se parece al primer amor. Quizás nada se compara a lo que viviste en los primeros días cuando conociste de Dios. ¿Qué ha pasado en ti? Posiblemente estás atravesando lo mismo que atravesó David. Un momento de desánimo, un momento de apatía, un momento donde sientes que no puedes seguir adelante. Pero quiero decirte algo. Hay un secreto en este mismo salmo, porque dice: ¿por qué está tan triste mi corazón? Y luego dice: pondré mi esperanza en Dios y nuevamente lo alabaré a mi Señor y mi Salvador. Mi Dios, estoy profundamente desalentado, pero yo me acordaré de ti. Me impacta esa palabra de parte de David. A pesar de lo que yo pueda estar viviendo hoy, a pesar de cómo yo me sienta hoy, a pesar que tenga un desánimo tan grande, a pesar de que yo no quiero orar, a pesar de que yo no quiera buscar la presencia del Señor, a pesar de que no soy la misma persona, a pesar que muchas cosas han cambiado en mí, dice: yo te buscaré. Yo creo que esa es la actitud que debemos tener. Tener una actitud de poder decir:
yo buscaré al Señor a pesar de lo que estoy enfrentando. El versículo 11 dice, ¿por qué estoy desanimado? Dice David, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué llegué a este lugar? ¿Cómo caí tan bajo? ¿Cómo llegué a este nivel después de estar tan bien? ¿Qué permitió o qué permití que me llevara a esta situación? Esas eran las preguntas que tenía David. Cuando vemos, dice, ¿por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios y nuevamente yo lo alabaré. Creo que esa es la actitud más bonita que podemos tener nosotros, aún en medio de lo que atravesemos. He entendido durante este camino que me ha tocado atravesar muchas situaciones difíciles, que el Señor siempre está con nosotros. Cuando veo a Elías, que estaba en una cueva por miedo, también veo que había una respuesta de parte de Dios y Dios le dice, Elías, ¿qué haces aquí? No veo a un Dios que lo condena, no veo a un Dios que lo critica, no veo a un Dios que lo señala, veo a un Dios que está allí con él, un Dios que lo ayuda a salir de la cueva. No veo a un Dios que lo señala desde afuera, veo a un Dios que le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Quiero verte diferente, quiero que salgas afuera, quiero que salgas a la luz porque hay mejor propósito para ti, hay cosas grandes de parte mía para ti. Y así te dice Dios hoy, hay grandes cosas preparadas para ti, pero es necesario que salgas de la cueva. Es necesario que salgas de esa situación que estás viviendo hoy. Es necesario que salgas de esa apatía, que rompas con esa burbuja, con ese círculo o con esa esfera que te tiene limitado. Es necesario que salgas de ahí. Dios quiere verte en victoria. Dios quiere verte en bendición. Dios quiere verte bien, sana, sano, en victoria, conquistando. Dios quiere verte en mucha bendición. Pero es necesario que tomes la determinación de salir adelante y de creerle a Dios en este tiempo. Cuando vemos la historia del profeta Elías, vemos que Dios le dice, sal y unge al próximo rey. Y luego dice, ve y unge a Eliseo. Elías salió de la cueva para ungir reyes, para ungir profetas. Cuando vemos la historia de David, nos damos cuenta que David sale de la cueva de Adulán con varios hombres que llegaron en las peores condiciones y levantó un ejército. David tuvo que cambiar su perspectiva, David tuvo que cambiar su pensamiento, David tuvo que cambiar muchas cosas en él, formar su carácter y ahora ser un líder de más de 300 hombres para levantar un ejército y pelear batallas. David salió de la cueva a pelear batallas, Elías a ungir reyes y profetas. La pregunta es, ¿a qué vas a salir tú? ¿A qué vas a salir de la cueva? La cueva es una etapa que pasamos todos como hijos de Dios, situaciones difíciles, momentos de dolor, de soledad, de angustia, y son necesarias en nuestra vida. Pero lo que no está bien es que nos quedemos dentro de la cueva. Necesitamos salir. Creo profundamente que Dios está obrando en tu vida. Creo profundamente que puedes tomar la decisión de seguir adelante, de avanzar, de soltar eso que te tiene limitado y creer en lo que Dios te está prometiendo. La promesa del Señor se cumplirá sobre tu vida y estoy seguro que verás que esa promesa se va a cumplir en el nombre de Jesús. Sigue adelante, no te rindas, no tengas miedo, sí se puede. Hay fortaleza y hay victoria en el nombre de Jesús. Muchas gracias y muchas bendiciones.